Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el caucus del Partido Demócrata se puso al rojo vivo. Durante una reunión a puerta cerrada, Nancy Pelosi, que es una histórica del partido, supongo que la conoceréis porque lleva muchos años en esto, bueno, y además es actual presidenta de la Cámara de Representantes desde hace poco, desde el pasado mes de enero, se despachó a gusto contra los nuevos diputados, o mejor dicho, las nuevas diputadas, porque son todo mujeres, las nuevas diputadas como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar o Rashida Tlaib, que son estas diputadas jóvenes y bastante radicales que entraron en el Congreso pues hace nada, en el mes de noviembre del año pasado. Bueno, ganaron el escaño en noviembre y entraron en el mes de enero. Pelosi, que es algo así como un diplodocus de la política estadounidense, lleva 32 años en la Cámara de Representantes y 45 en el Partido Demócrata, rara vez ataca de frente. Es una mujer, una político profesional bastante diplomática. Pero esta vez sí que lo ha hecho, no solo en el caucus del Partido Demócrata, sino que unos días antes había arremetido también, aunque sin citarlos, a estos diputados o a estas diputadas en las páginas del New York Times. Se ve que su paciencia la han superado con mucho. Las nuevas diputadas no solo airean asuntos confidenciales del partido y lo hacen por las redes sociales para que lo lea todo el mundo, sino que también han imprimido al Partido Demócrata un violento giro a la izquierda, que creo que no es una sorpresa para nadie que siga el día a día o la semana a semana de la política estadounidense. Estamos, por lo tanto, ante un choque generacional similar al de los años 60, parecido al que se produjo en la última parte de la década de los 60. Pero claro, Pelosi, a diferencia de Alexandria Ocasio-Cortez, tiene memoria. Pelosi vivió los años 60, de hecho en el 68 tenía ya 28 años y conoce de primera mano además el costo que este tipo de corrimientos hacia la izquierda podría tener para los demócratas. No olvidemos que dentro de un año ya estaremos, en 2020, elecciones, en noviembre de 2020, dentro de un año ya estaremos metidos en la vorágine de la campaña electoral, está muy cerquita, y Pelosi no quiere tener que lamentar un fracaso como el de hace 3 años. Hace una semana Nancy Pelosi concedió una entrevista al New York Times, esta que os he anticipado durante la introducción. Pelosi es la mujer más poderosa de Estados Unidos, al menos con poder político propio, y se ha constituido pues algo así como uno de los principales, por no decir el principal bastión, anti-Trump y anti las políticas de Trump y anti el propio Donald Trump. Las peleas entre ambos son bien conocidas. En los últimos 6 meses han tenido un par de agarrones y bueno, los demócratas han confiado en que ahora que está ella, una mujer muy experimentada y además de muy experimentada, muy lista y una gran conocedora de los mecanismos internos, tanto del Congreso, del que es presidenta, como por supuesto de toda la política estadounidense, pues que gracias a ella van a conseguir doblar el brazo a Donald Trump, porque de una manera u otra pues terminará cometiendo un error. Por ahora no lo ha conseguido, estamos todavía en julio y ella tomó posesión del cargo de presidenta de la Cámara de Representantes hace nada, hace apenas 6 meses, poco más de 6 meses, pero bueno, el hecho es que estaban entrevistándole en el New York Times y a la pregunta del entrevistador sobre las nuevas diputadas que entraron en el pasado mes de noviembre tras las elecciones de medio término y que se han hecho tan famosas, especialmente Alexandria Ocasio-Cortez. Esta mujer tiene una fama que ya va mucho más allá de los Estados Unidos. Hace apenas un año nadie hablaba nada de ella, era total y absolutamente desconocida y hoy es una celebridad tuitera y también en televisión porque se pasa el día, la verdad, con una cámara o con muchas cámaras delante. Pues bien, cuando le preguntaron por ellas, Pelosi respondió. Esto es literal, traducido obviamente, pero literal. Dijo, toda esta gente tiene su público o lo que sea, su mundillo en Twitter. Después, por insistencia del entrevistador, que había visto ahí una auténtica mina, esa es la verdad, a mí me responde el presidente del Congreso, una cosa así, y por supuesto trato de tirar del hilo lo más posible, Pelosi continuó asegurando lo siguiente. No tienen mucho seguimiento. Son 4 y esos son los votos que obtienen. Bien, como podéis ver, era una total y absoluta declaración de guerra hacia gente de su propio partido, en este caso hacia Ocasio-Cortez y compañía. Claro, por toda esa gente
No lo dijo con esas palabras, no dijo los nombres, pero por toda esa gente, Pelosi se refería, sin nombrarla, a Ocasio-Cortez y a sus 3 escuderas, que son Ilhan Omar, que es una representante por Minnesota de origen somalí. De hecho, si buscáis fotografías de ella es musulmana y suele ir con velo. Rashida Tlaib, esta no va con velo, esta es representante por Michigan y es hija de inmigrantes palestinos. Por supuesto, tanto Omar como Tlaib están nacidas y criadas en los Estados Unidos. Y por último, Ayanna Pressley, que es una representante por Massachusetts, algo más mayor que las otras, esta debe de rondar aproximadamente los 40 años, y antigua jefa de gabinete de John Kerry, cuando John Kerry era senador, bueno, lo fue muchísimos años, senador por el estado de Massachusetts. A las 4, la prensa estadounidense ha dado en llamarles, se ha puesto el sobrenombre de The Squad, que significa algo así como el escuadrón. Porque aparte de llevarse bien entre ellas y de seguir más o menos las mismas campañas y de tener unas ideas bastante parecidas, para qué negarlo, comparten afición por las redes sociales y están en el ala izquierda del Partido Demócrata, metido, como bien sabemos, de hocicoz en todas las causas identitarias que uno se puede imaginar. Es decir, todas las causas identitarias posmodernas, las causas identitarias no solo se dan en la derecha, también se dan y bastante en la izquierda, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Pues bien, estas 4 del escuadrón, capitaneadas por Ocasio-Cortez, son algo así como las reinas de lo que llaman en Estados Unidos identity politics, la política de las identidades. Y estas 4 comparten esa misma lucha, aparte de gustarles el Twitter y Facebook y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, los blogs, el aparecer en canales de YouTube, etc. Es decir, algo realmente nuevo y que Pelosi, aunque sea solo por una cuestión de edad, tiene pues casi 80 años, pues no termina de entender. Hasta hace no mucho la cuestión, y esto a mí la verdad es que me sorprendió un poco que rompiesen tan rápidamente, porque las imágenes que nos transmitieron las televisiones y el propio Partido Demócrata hasta hace no mucho tiempo era que Pelosi se llevaba fenomenal con Ocasio-Cortez, un poco menos que la estaba apadrinando. Las veíamos continuamente en fotografías, darse abrazos, etcétera. Algo así como, por fin, el partido tiene un recambio generacional ya formado por millennials o casi millennials que vienen con mucha fuerza, con muchísima energía y que además han conseguido que la gente joven, los menores de 30 años y por supuesto los menores de 25 estén total y absolutamente entregados al Partido Demócrata. Evidentemente todas estas tienen edad de ser hijas de Pelosi, desde luego hasta incluso la más mayor de ellas, que es Presley, debe de tener ya dicho 40 años. No olvidemos que Pelosi, como os he dicho antes, tiene 79, nació en 1940, es mayor incluso que Donald Trump. Pues bien, algunas incluso diría que tienen edad de ser casi sus nietas, como es el caso de Ocasio-Cortez, que nació en 1989. De hecho, Pelosi es de las pocas representantes que quedan que vienen de la época de Reagan. Ella tomó posesión de su escaño en la Cámara de Representantes, no sabía desde el año concreto, he ido a mirarlo y es desde 1987, es decir, que hay un niño todavía, pues ella ya estaba en la Cámara de Representantes, es decir, en pleno reaganismo. Bien, esto sucedía en noviembre, sucedía en diciembre, sucedía en enero, lo que estábamos viendo, las imágenes que nos llegaban desde Estados Unidos. Y claro, en aquel momento todo era felicidad dentro del Partido Demócrata. Acababan de retomar el control de la Cámara de Representantes después de 8 años en minoría y estaban felicitándose y encantados de haberse conocido. Tanto a la propia Pelosi, que por fin, después de toda una vida dedicada a esa Cámara, ella nunca fue senadora, por fin había sido de todo. Por supuesto, representante de API, había sido whip, había sido líder de la minoría, etc. Y solo le faltaba llegar a presidir la Cámara, pues normal que estuviese contenta y que además recibiese a una chica tan popular como Ocasio-Cortez, la recibiese con los brazos abiertos. Claro, Pelosi, que durante años, bastantes además, en dos legislaturas no seguidas, sino que fueron alternas, esta fue el líder de la bancada demócrata y ella realmente pensó que nunca iba a llegar hasta la presidencia, porque la edad pues se le estaba poco menos que echando encima y había tenido ya una última oportunidad y evidentemente estaba exultante. Llegó a decir incluso, mientras preparaba el programa de hoy, me he acordado, he ido a buscarlo, llegó a decir en un arranque poético en aquel momento, esto fue de hecho en el mes de enero, que el pueblo pedía un nuevo amanecer, tal cual, un nuevo amanecer. Pues bien, hace 6 meses de aquello y se conoce que el sol se ha puesto y además se ha puesto a toda velocidad.
No sé cuáles serían los planes de Pelosi en aquel momento, que los tendría. Es una mujer muy calculadora y habría hecho ya sus cálculos. Sabía que le quedaban 2 años en aquel momento, hasta las elecciones de noviembre de 2020, y los tenía, más o menos podemos imaginárnoslo. Es decir, no hay que ser muy agudo para saber por dónde iba a ir Pelosi desde ese mismo momento, y necesitaba tener a la Cámara y al partido, a su mayoría en la Cámara y al partido, poco menos que a sus órdenes. Pues bien, a pesar de que los planes que tenía no le han debido de salir todo lo bien que ella pensaba, lo que observamos es que todo en el Partido Demócrata de un tiempo a esta parte, lo hemos visto con Beto O'Rourke también, aunque no llega a ese nivel de radicalidad de Ocasio-Cortez, pues todo se ha perdido en una niebla densa de radicalismo identitario. Casi cada noticia que recibimos de allí, a poco que sigamos la información política de Estados Unidos, es una cosa que no nos deja de sorprender. Y cuando digo radicalismo identitario, no estoy hablando de Donald Trump. Hablo de Ocasio-Cortez y de su escuadrón de tuiteras, que ha llegado con ganas de que se les haga oír, muy por encima de la de Steny Hoyer, por ejemplo, que es el líder de la bancada demócrata ahora mismo, o de la propia Pelosi. Y evidentemente no es ningún plato de gusto que después de más de 3 décadas calentando un escaño en la Cámara de Representantes, pues una recién llegada de solo 29 años, que apenas tiene historial político tiene muy poco. Antes de ser diputada estuvo muy poquito tiempo trabajando de camarera en un restaurante. La biografía de Ocasio-Cortez es una biografía un tanto fabricada. Antes de eso fue, y prácticamente toda su vida, desde que terminó los estudios, fue una activista profesional. Pues bien, que alguien con un perfil tan raquítico te diga lo que tienes que hacer, que fije los lineamientos estratégicos del partido en el que llevas 45 años y que module el discurso de este mismo partido a su antojo. Y esto es exactamente lo que Ocasio-Cortez y sus socias están haciendo. Y lo están haciendo por pesadez, básicamente, porque no paran de tuitear, porque no paran de salir en la televisión, porque se saltan de una manera bastante deportiva toda la normativa interna del propio partido, que tiene sus vehículos y sus cauces a través de los cuales los representantes se expresan. Es decir, la propia Pelosi, que tan encantada se mostraba con los millennials durante la campaña, y esto se le vio porque además lo dijo en muchas ocasiones, que era el partido que estaba integrando a las nuevas generaciones, que estaba despertando ilusión entre los nacidos ya en los años 90, los nuevos votantes y demás, pues ahora debe de estar maldiciéndoles después de lo que le está sucediendo. Pero lo cierto es que los problemas de Pelosi no empiezan con Ocasio-Cortez. A pesar de que la última semana en Estados Unidos se ha hablado mucho de que Pelosi, que trató de derribarla al George Bush sin ir más lejos, que tuvo problemas con McCain también en el pasado, pues que al final iba a ser una diputada de 29 años recién llegada y sin historial ninguno dentro del partido el que acabase con ella. Pero no, yo no creo que está siendo Ocasio-Cortez. Es decir, los problemas de Pelosi empezaron el mismo 6 de noviembre del año pasado, cuando comprobó, de manera un tanto amarga, aunque no se le viese en la cara, que habían recuperado la Cámara, eso estaba claro, pero el Senado seguía en manos republicanas, lo cual es decir que, bien, que vas a tener algo más de poder del que tenías hasta el día precedente, pero ni muchísimo menos el que pensabas tener o el que habías calculado tener. Como los propios republicanos aprendieron hace poquito tiempo, entre 2011 y 2015, el Partido Republicano tuvo la mayoría en la Cámara, pues no le sirvió absolutamente nada, muy poco. Es decir, de nada sirve tener la mayoría en la Cámara si no tienes el Senado y la presidencia. ¿Por qué? Pues porque el sistema se contrapesa y te lo van a bloquear absolutamente todo. Entonces, todos los planes que podía traer, y los traía, como os he dicho, los planes de derribar a Trump desde el Capitolio, pues se le vinieron abajo ese mismo día. Luego, además, le ha aparecido los problemas dentro del partido. Y como no podía ser de otra manera, en un sistema como el estadounidense, que los representantes y los senadores deben, especialmente los representantes que representan a distritos pequeños, deben su escaño a sus votantes y no a que el partido les haya puesto ahí, pues las divisiones proliferan. Cada uno va a lo suyo y pelea por su propio distrito. Es decir,
se tiene que votar esto o se tiene que votar lo otro, pues al final ese representante demócrata por el 7º distrito de Illinois, pues resulta que se alinea con los republicanos porque le interesa más. Y él piensa, evidentemente, en las próximas elecciones legislativas. No piensa en otra cosa. De modo que Pelosi pasa más tiempo templando gaitas dentro de su propio partido que negociando con la Casa Blanca y el Senado. O mejor dicho, que presionando a la Casa Blanca y haciéndole la vida imposible y negociando con el Senado. Evidentemente así las cosas, y así es como están las cosas, la extravagante y agotadora retórica de Ocasio-Cortez, que por lo demás es omnipresente, está en todos los lados y a todas horas, pues no ayuda mucho. Un día suelta que el dinero judío controla la política exterior estadounidense, porque lo ha dicho. Otro día, al siguiente, que en 10 años Estados Unidos tiene que dejar de emitir CO2. Su plan, el Green New Deal el New Deal verde, que anunció hace unos meses. Bueno, esto fue realmente gracioso porque dijo que se tenía en 10 años, no estaba hablando en 100, 10 años que las emisiones tenían que ser nulas. Es decir, que todo el parque de automoción, la industria, etcétera, las centrales de qué sé yo, de carbón, pues tienen que cerrarse. Pero hizo una excepción, lo cual demuestra lo realmente naif que puede llegar a ser esta mujer, ¿no? Decía que, bueno, se podía prácticamente reducir a cero, con excepción de las flatulencias de las vacas. Esto ocasionó pues una riada de memes, de chistes y demás, y todavía se lo están recordando, aunque esta mujer es un poco de teflón, le da un poco igual lo que le digan y los chistes que le hagan. Bien, al día siguiente, después de decir esto, pues te puede salir con que y de hecho está con esta historia ahora mismo, con que los centros de detención de inmigrantes ilegales pues son, y esto es literal, campos de concentración. Sí, tal cual, campos de concentración, auténtico disparate. Luego al otro, pues que hay que abolir la ley de inmigración y aduanas y cerrar el Departamento de Seguridad Nacional, también lo ha dicho. Que le parece muy mal esa ley, que por supuesto no es que haya que reformarla ni mejorarla, no, que directamente hay que abolirla. Y que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene sentido y, por lo tanto, también hay que eliminarlo. Claro, con una verborrea semejante, a Pelosi se le acabó la paciencia, y es cuando se desahogó en el New York Times. Luego ya pues se llevó ese desahogo al caucus demócrata. Ocasio-Cortez podría haber encajado el golpe en silencio. Bueno, soy una novata, acabo de llegar, quizá me he pasado de lista. No volverá a suceder estas cosas aquí. Una cosa es ser un activista que está protestando contra una central nuclear en Montana, y otra bien distinta, muy distinta de hecho, es gestionar tu propio escaño en Washington, sobre todo cuando quieres darte a conocer y que se te vea mucho. Podría haberse callado o haber despachado esto en silencio con la propia Pelosi, pero no, se le volvió a calentar la boca y tachó a Pelosi de racista, que, como bien sabemos todos, pues es uno de los comodines de estos críos para zanjar una discusión, cualquier tipo de discusión, cuando se les lleva la contraria. Entonces, lo primero que dijo ojo, no estamos hablando de que llamase racista a Trump, que hubiera sido lo lógico y lo previsible, no. A la presidenta de la Cámara de Representantes, que además es de su propio partido y con la que se estaba pegando los abrazos hace, pues nada, solo unos meses. Caray, que hasta Trump tuvo que intervenir en la refriega, recordando que Pelosi es un montón de cosas, muchas de ellas malas, por supuesto, pero que racista no lo es. Reputados miembros del Caucus Negro, la asamblea que reúne a los representantes negros de ambos partidos, han salido también en defensa de Pelosi, insistiendo que es una mujer que no solo no es racista, sino que se ha significado a lo largo de los últimos 40 años por la defensa de los derechos de las minorías raciales, etc. Pero lo más absurdo de todo esto, creo yo al menos, es la ridícula situación en la que se encuentra el liderazgo demócrata, a solo un año de las elecciones. Es decir, tenemos por un lado una élite envejecida y bastante desprestigiada, para que engañarnos, que debe lidiar con un grupo de guerrilleros de la justicia social, de extrema izquierda todos, que por un lado desconocen la legislación de una manera casi suicida, y por otro sus conocimientos de economía son los de, pues, algo así como los de un niño de 10 años, más o menos. No hay más que tomar con la mano y ponerse a leer el Green New Deal y echarse eso mismo, las manos a la cabeza. Hay una fractura, y una fractura que
que conforme pasan los meses se va haciendo cada vez más ancha y más insorteable. Es por lo tanto un enigma cómo Pelosi podrá gestionar esto. Yo la verdad es que no lo sé muy bien. Quizá ya no pueda, es una posibilidad, por una cuestión de edad y de energía. Os he dicho antes, pues está ya cerca de ser una octogenaria. Y Pelosi es una mujer con mucha energía, pero bueno, la edad evidentemente no perdona a nadie. Muchos aseguran que el escuadrón de estas cuatro es el futuro del Partido Demócrata. A fin de cuentas, esto ya ha sucedido. No en Estados Unidos, pero sí en el Reino Unido, por ejemplo. No olvidemos que Jeremy Corbyn viajó, hace no tanto tiempo, de la radicalidad periférica dentro del Partido Laborista al centro de ese mismo partido. Y hoy lo controla. Y podría incluso llegar a ser primer ministro, si las circunstancias se le ajustan de la manera adecuada. Si eso sucede, el futuro de Pelosi es como mínimo sombrío. Y seguramente también el del propio Partido Demócrata. Para las elecciones de 2020, Trump no necesitará más que crear, en el caso de que esto siga así, pues no necesitará más que crear un marco narrativo en el que él y el Partido Republicano representen la libertad de mercado, el imperio de la ley, la idea de los Estados Unidos, tal y como fueron fundados, mientras que los demócratas simbolicen el socialismo, el gran gobierno, el intervencionismo, etc. Esto también ha sucedido en el pasado. Nixon ya lo hizo con McGovern en las elecciones de 1972 y arrasó Nixon en aquel entonces. Vamos, que le sacó 23 puntos de diferencia. Visto así, con algo de perspectiva, se diría que Alexandria Ocasio-Cortez está prestando a Trump una gran ayuda. Sergio nos trae una noticia que creo que encaja a la perfección en lo que viene siendo una noticia mierder. Vamos a escucharle. Te envío una noticia mierder. El titular: cocaína ecológica. Los traficantes se suman a la guerra contra el plástico. Bueno, dentro de este artículo, de esta noticia, cuenta cómo en Londres, parece ser, aunque creo que también habla de otros lugares, pues los traficantes de cocaína están dejando de utilizar pues, una especie de bolsitas de plástico pequeñas que se utilizaban para distribuir la droga, y ahora parece que la están dando en un envase de plástico duro con la idea de reutilizarlo. Entonces, cuando el cliente haya consumido su droga, pues básicamente lo que cuenta es que, bueno, devuélveme el frasquito y te lo vuelvo a llenar. Esto, claro, en sí es gracioso, pero es más gracioso todavía si, bueno, continúas, ya por lógica se sabe, pero si continúas en el artículo también cuenta que realmente es curioso que alguien que consuma cocaína se preocupe por el medio ambiente cuando uno de los principales responsables de la deforestación en algunos países de Latinoamérica y de, bueno, la destrucción de bosques en Latinoamérica, en algunos países, como decía, de Latinoamérica, es precisamente el cultivo de cocaína, porque para cultivar cocaína, por un lado, se deforesta, pero además en las zonas en las que se cultiva, en los alrededores, pues pasa como Atila, ¿no? Que no vuelve a crecer, no vuelven a crecer las plantas. Así que nada, ahí te la dejo, espero que la disfrutes y, bueno, que la disfruten todos los que la oigan. Un abrazo y gracias. No sé si sabrás, Sergio, que en España de toda la vida las dosis de cocaína y de heroína, las dosis de droga en general, se las llama papelinas. Y la razón es porque iban envueltas en papel, en unos papelitos así como de periódico, así que lo genuinamente ecológico sería que volver a eso mismo, ¿no? Y no darla en esa especie de tuppers para reutilizables que están dando, según nos cuenta esta noticia, está en español, por cierto, que son unos tuppers pequeñitos de plástico. Además, con el precio que tiene, esto es otra cosa. El precio que tiene la cocaína,
o la heroína, cualquier tipo de droga, digo yo que lo mínimo es que te incluyan el embalaje. No sé, como las tiendas de ropa en las que te dan una bolsa de papel gigantesca que luego compras nada, una camisa y la bolsa es 3 veces más grande que la camisa y pesa más. Luego no hay manera de meterla debajo del asiento de la moto. Pero bueno, está bien que hasta los camellos empiecen a tomar conciencia ecológica, aunque efectivamente, como bien cuentas, suena un poco a chiste. Bien, vamos ahora con un asunto más serio. El asunto del Bitcoin es más serio y más habitual de un tiempo a esta parte en la contracrónica. Que cuidado que nos está haciendo hablar esto del Bitcoin. Bien, pues hoy le toca el turno a Guillermo. Escuchando hablar sobre esto y sobre tu preferencia del oro sobre el Bitcoin, creo que hay un par de puntos que convendría repasar, sobre todo respecto a las ventajas y desventajas del oro y el dinero fiat y el Bitcoin como dinero. Pues en primer lugar, los puntos más importantes que hay para una moneda son que sea aceptable, que sea aceptado por la mayoría de la gente. En esto, obviamente, ahora mismo el dinero fiat tiene la ventaja frente al oro y al Bitcoin, pero el Bitcoin están casi al mismo nivel. Es decir, tú tienes casi la misma dificultad a día de hoy para encontrar una tienda donde puedas emplear Bitcoin y emplear oro para realizar una compra. Casi incluso el Bitcoin podríamos argumentar que es más fácil de usar para compras que el oro, dado que se puede utilizar para comercio online con gran facilidad. Tenemos también el punto de la portabilidad. En esto está muy claro que el Bitcoin es mucho más portable tanto que el dinero fiat como el oro. Pues no hace falta llevarlo encima y podemos llevar con nosotros, entre comillas, la cantidad que queramos mientras tengamos nuestra clave privada, que es la manera en la que se usan los Bitcoin. En cuanto al tercer punto, que es la indestrucción o durabilidad de la moneda, pues está claro que el Bitcoin es una moneda que va a seguir existiendo siempre mientras exista su red, y eso va a ocurrir mientras exista al menos uno de los usuarios, por lo que prácticamente está al mismo nivel que el oro y muy por encima del dinero fiat en cuanto a durabilidad. En cuanto a homogeneidad, podemos hablar de que el oro y el fiat están al mismo nivel que el Bitcoin, puesto que un euro es un euro, un gramo de oro es un gramo de oro y un Bitcoin es un Bitcoin. Sin embargo, tenemos otros puntos como la divisibilidad, en la cual el Bitcoin es muy superior tanto al oro como al dinero fiat, dado que el Bitcoin se puede dividir en tantas unidades como queramos, esto ya lo han comentado un par de oyentes anteriormente, mientras que obviamente el dinero fiat y el oro es mucho más difícil. Tenemos también el punto del hecho de que sea reconocible, es decir, es muy fácil relativamente hacer copias del dinero e incluso hacer oro que no sea completamente puro o otros materiales bañados en oro que parezcan oro, mientras que es totalmente imposible falsificar un Bitcoin. Por último, tenemos la estabilidad de valor. Aquí es el único punto donde puedo admitirte que Bitcoin no es tan buen medio de dinero como el dinero fiat o como el oro, pues está claro que su estabilidad de valor es mucho inferior que la del oro y el dinero fiat. Sin embargo, esto solo ocurre porque hay un volumen muy bajo todavía en cuanto al dinero que se está moviendo dentro de Bitcoin. Si el Bitcoin con los años continúa creciendo y el dinero que se mueve dentro de él también crece proporcionalmente, cabe esperar que en un futuro no muy lejano la estabilidad de valor del Bitcoin sea muy parecida a la del dinero fiat y superior a la del oro, sobre todo por los movimientos que estamos viendo últimamente en el oro. Por tanto, yo creo que teniendo en cuenta estos puntos, que son los más importantes para el dinero en general, vemos que Bitcoin está al mismo nivel o por encima de sus alternativas, salvo en uno, y claramente, incluso en el futuro, Bitcoin tiene la posibilidad de poder superar al oro y al fiat, incluso en ese punto. Pues muchas gracias, Guillermo. Vamos a ver lo del Bitcoin. Digo yo que esto al final el tiempo decidirá si funciona o no funciona. Es demasiado joven. Es que el Bitcoin nació hace 11 años, como aquel que dice, y empezamos a hablar de él hace solo 3 o incluso menos. Las ventajas, las teóricas, ya las conocemos. Ahora solo hay que esperar a que se adapte o no se adapte. Y el
El mundo hace luego lo que le da la gana, y grandes ideas las ha desechado. Pero solo hay que dejar que corra el tiempo y decida. Mira, Quevedo, el gran Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, al tiempo lo llamaba de la siguiente manera, o lo presentaba, mejor dicho, de la siguiente manera. Decía: nos, el tiempo, mayor maestro del mundo, heredero universal de los hombres, señor de todo, valentón de la muerte y de consejo de estado, juez de residencia en lo seglar y eclesiástico y en todo asistente. Pues bien, este mismo, el tiempo, mayor maestro del mundo, es el que decidirá si al final el Bitcoin termina ejerciendo como dinero, reserva de valor, etcétera, o simplemente dentro de 50 años pues es un recuerdo curioso de nuestra época. Bien, seguimos con Miguel de Valladolid, que no nos va a hablar sobre el tiempo, sino sobre el gobierno. Bueno, primero felicitarte por tu programa y segundo pedirte disculpas por ver tus vídeos con bastante retraso. De hecho, voy a hablar sobre uno que publicaste el mes pasado, el de la recesión alemana, donde Pizarro califica de idiota al actual sistema de gobierno, pero asegura que cualquier alternativa es peor. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo primero, pero no con lo segundo. Creo que no hace falta darse una vuelta por Silicon Valley para ver que cualquier problema, incluso los más irresolubles, pueden tener solución. Cualquiera de nosotros nos habremos enfrentado a problemas que al principio nos parecieron insuperables, pero que al final logramos resolver. Es que creo que los humanos somos demasiado creativos como para dejarnos vencer por ese pesimismo. Por eso no entiendo el pesimismo de Pizarro ni el de tantas otras personas al creer que no tenemos más alternativa que aceptar el gobierno que tenemos. A ver. Desde mi punto de vista, nuestro gobierno tiene dos graves problemas y creo que todos los oyentes seguro que podremos imaginar alguna solución, ya sea buena, mala o regular. El primer problema que veo es que la voluntad popular se la pasan los políticos por el forro. O sea, que no vivimos en ninguna democracia. Democracia es, más o menos, Suiza. Suiza no es una democracia directa, como hasta a ti te he escuchado decir, sino una democracia sin más, pues son los ciudadanos quienes aprueban y desaprueban las leyes. Lo que aquí tenemos es un gobierno representativo, pues son los representantes que elegimos quienes toman las decisiones por nosotros. Sin embargo, la democracia no consiste en elegir a quién nos gobierna, sino en elegir cómo nos gobernamos. Así pues, propongo que cada 4 años, en lugar de ver desfilar a diversos partidos políticos prometiendo el oro y el moro, se presenten diversos programas electorales y el que sea elegido debería cumplirse de forma obligatoria. El segundo problema que le veo a nuestro gobierno es la inutilidad de los políticos, algo con lo que creo que estás completamente de acuerdo. Esto, por supuesto, no nos debería extrañar teniendo en cuenta que son elegidos por medio del voto popular, de modo que solo los más atractivos y convincentes conseguirán el puesto. Ahora bien, imaginar una solución a este problema me parece más fácil todavía. A ver, por ejemplo, cuando yo voy a un hospital, tengo la certeza de que el médico que me atenderá será competente. Y esto es así porque ha tenido que superar una serie de pruebas rigurosas y bien diseñadas para demostrar sus competencias. Por lo tanto, lo que propongo es una democracia en la que cada 4 años el pueblo elija un programa de gobierno de cumplimiento obligatorio. Y si luego cada 4 meses aprobamos las leyes concretas que se van elaborando, como hacen los suizos, pues mejor que mejor. Lo segundo que propongo es que a los políticos habría que elegirlos por medio de exámenes en lugar del voto popular. Bueno, en tal caso, habría que dejar de llamar a los políticos para rebautizarlos como administradores. Pero a ver, con toda esta paja mental, no quiero decir que esta sea la única solución posible, no, ni mucho menos. Solo quiero demostrar que el pesimismo de Pizarro y de tantos otros no tiene lugar, pues alternativas a los gobiernos representativos y a los partidos políticos las hay ya patadas. Luego, claro está, habría que ver cómo implementarlas, pero eso ya es otro asunto. Muchas gracias. Bueno, Miguel, con tu propuesta, esta de si el pueblo elige un programa electoral, se tiene que cumplir a rajatabla, pues no sé, si elige, pongamos por caso, una carta a los Reyes Magos, que han presentado como programa de gobierno, simplemente no se podría llevar a efecto, porque es eso mismo, una carta a los Reyes Magos. O peor aún, tratándola de llevar a efecto, podrían provocar un desastre de consecuencias incalculables, piénsalo. Luego, respecto a lo que propones del examen a los políticos, lo que comentas es crear una casta de ungidos por un título, que tan pronto como ellos hubiesen pasado, pues se encargarían de cerrar la puerta y que fuese dificilísimo aprobar ese examen. Y se trata exactamente de lo contrario. Se trata de que la política sea un trabajo temporal, que uno tenga su oficio con el que se gana la vida honradamente y si así lo decide, porque tiene esa vocación, pues se dedique unos años a la política para luego abandonarla y volver a su oficio.
Y luego hay otra cosa, y esta yo creo que es importantísima, es que ese examen no te garantizaría que los políticos fuesen buenos. Casi todos los políticos de España están titulados. Tienen 1 o 2 carreras, máster, infinidad de cursos y a veces hasta doctorados. Y ya ves tú lo que tenemos. Es de hecho bastante más útil que haya pasado por el examen de la vida, que haya tenido un empleo en el sector privado preferentemente, a que tenga 2 carreras o la oposición al técnico comercial del Estado. Bueno, tú me entiendes a la perfección, eres de Valladolid, de donde venía Soraya Sáez de Santa María, que no había trabajado en su vida, y en el sector privado, creo que sí. Bueno, ahora no, está en el Santander, de no sé qué. Y lo único que sabía era, pues lo que sabía, la administración, cobrar de los contribuyentes y poco más. No se trata de que los políticos sean eso. Se trata de que provengan de abajo, que sea ascendente la cosa, no de crear una casta de elegidos a través de una oposición específica. Vamos, sería un auténtico disparate, una tecnocracia infame. Pero bueno, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla y abre la semana con el tema este de la crisis del Deutsche Bank. En toda crisis bancaria hay negligencias, politiquerías y miserias humanas trufando la ruina. En las entidades privadas, la consecuencia de perder el dinero y el crédito es la desaparición. En las entidades públicas, la consecuencia es recibir un nuevo crédito junto a una intervención del acreedor. Las entidades privadas gigantescas tienen tics de entidades públicas, como posponer las reformas y que apechugue con el problemón el siguiente. Y juegan al órdago de tratar de que el problema sea colosal y así el Estado tenga que intervenir por miedo a las consecuencias o por mala conciencia de regulador. En el Deutsche Bank, alguien ha decidido intervenir antes de desaparecer, con o sin Estado por medio. No lo ha hecho tímidamente, pero sí lo ha hecho tarde, tardísimo. Ya veremos si lo que ha hecho era lo preciso y estaba aún a tiempo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, lunes 15 de julio. Ya sabéis, mañana será martes, yo volveré por aquí y espero que estéis vosotros por allí. Hasta mañana, amigos.